El pastor le gustaría que la alabanza del estudio bíblico empiece a la 1:15, porque queremos empezar el estudio bíblico específicamente a la 1:30, y en este momento quiero que oremos en voz alta por nuestra hermana Manuela Osorio, que está en el hospital, que tiene problemas con sus riñones. Entonces, por favor, oremos por ella. Vamos a cantar el verso 1 y 4 de este himno, y después vamos a tener un tiempo de oración. ¿Hay alguien más que está enfermo y necesita oración en este momento? El anciano Han en este momento también está enfermo porque acaba de tener cirugía y está recuperando, pero tiene mucho dolor. Vamos a cantar este himno, el verso 1 y el verso 4, y vamos a orar en voz alta. Nuestro Dios es Jehová Rafa, el que sana. En este momento te pido sanidad por Manuela, que está en el hospital. Tú la ves donde está. Te pido que tengas misericordia de ella, que la sanes, que la llenes de tu gracia. Y si hay alguien acá que tiene
en una enfermedad, que tiene dolor, te pido que tengas misericordia de ellos, que ellos sean llenos de tu gracia. Ordeno en el nombre de Cristo Jesús que toda oscuridad, que toda enfermedad huye en el nombre de Jesús, que ellos sean sanos en el nombre de Cristo Jesús. Nuestro Señor, sánanos, Señor, límpianos, purifícanos, Señor. Concédenos tu gracia, ayúdanos a ser saludables espiritualmente y físicamente, y con una nueva mente, nuevo cuerpo, que te podamos servir, que en esta congregación no haya enfermedad y sufrimiento, Señor. Nuestro Padre, si hay alguien aquí quien está sufriendo por enfermedad, te pido que tengas misericordia de ellos y que los levantes aún más fuertes que antes. En este momento vamos a escuchar tu palabra. Te pido que nos llenes de fe, que nos llenes de entendimiento, que la palabra de Dios entre en nuestros corazones y que toda oscuridad, toda malicia salga. Y oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios está en Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 1 al 5. Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 1 al 5. Dieron aviso a David diciendo: He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová les respondió y dijo: Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Leamos versículo 5 juntos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Amén. Hemos estado estudiando los sitios de refugio de David, y hay 3 etapas. La primera etapa incluye 7 sitios. Hoy empezaremos a estudiar la segunda etapa. La segunda etapa de su tiempo de refugio empieza con Keila. Empieza de Keila hasta el desierto de Ziph. Si calculamos el tiempo, empezó en 1017 antes de Cristo hasta 1015 antes de Cristo, que son como 3 años. Los versículos se encuentran en Primera de Samuel capítulo 23 a Primera de Samuel capítulo 26. Estos son los versículos que documentan la segunda etapa de el refugio de David. Y esta etapa duró 3 años, de 1017 antes de Cristo a 1015 antes de Cristo.
Vamos a empezar con el octavo lugar de refugio, porque la segunda etapa empieza con el octavo lugar de refugio. La primera etapa incluye 7 lugares de refugio y entonces la segunda etapa empieza con la octava. El octavo lugar de refugio es Keila. El noveno es el desierto de Ziph. El 10º es el desierto de Mahom. Y ¿cómo se dice? 11th. El 11º es el desierto de Emgadi. El 12º lugar es el desierto de Param. La 13ª es Carmel. Y el 14º es el mismo que el noveno, que es el desierto de Ziph. El refugio de David, el tiempo de refugio de David, incluye 16 lugares de refugio que puede ser dividido en 3 etapas. Hoy vamos a empezar a estudiar la segunda etapa, que empieza con Keila y termina con el desierto de Ziph. Ahora, esta etapa dura 3 años, de 1017 a.C. a 1015 a.C. y es documentada en 1 Samuel 23 a 1 Samuel 26. Vamos a empezar a estudiar el octavo lugar, que es Keila. Y acá vemos que sigue el desierto de Ziph, el desierto de Mahom, el desierto de En-Gedi, el desierto de Param, Carmel, y el último lugar es el desierto de Ziph. El desierto de Ziph aparece 2 veces. David viajó a este lugar, a este desierto, 2 veces. Es importante estudiar las características de esta segunda etapa del tiempo de refugio de David. La segunda etapa tiene 3 características que podemos estudiar. Los que apoyaban a David aumentaron a 600. El número de los que apoyaban a David aumentó a 600 personas. Y esto empezó en la 5ª parada de su viaje, que era la cueva de Adulam. En la cueva de Adulam, por primera vez,
se reunieron 400 hombres que apoyaban a David. Y cuando él llega a Keila, este número aumenta a 600. Leamos 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 y 2. 1 Samuel 22, versículo 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Esto ocurrió en la cueva de Adulam. Pero empezando en Keila, este número aumentó y hubieron 600 hombres que seguían a David y que lo apoyaban. Ahora leamos 1 Samuel capítulo 23, versículo 13. Leamos juntos. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Acabemos que eran como 600 hombres. Cuando David estaba en Keila, ya 200 hombres lo empezaron a apoyar y se unieron con él. La Biblia describe a los que apoyaban a David como hombres, que en hebreo es la palabra ish. La palabra hebrea ish, que originalmente esta palabra ish significa los hombres que podían entrar a batalla. Podrían pelear en batalla. Entonces no eran hombres muy jóvenes o muy ancianos. En Keila, los que apoyaron a David aumentaron el número de 400 a 600. Pero me imagino que si incluimos las mujeres, los niños, los ancianos, podemos decir que no eran 600 los que apoyaban a David, sino miles. Porque digamos que cada hombre tiene 4 o 5 familiares. Si hacemos la matemática, esto sale como a 3,000 personas. Me imagino que no solo eran 600 los que apoyaban a David, sino 3,000. ¿Y esto qué nos dice? ¿Qué podemos aprender de esto? Esto nos demuestra que la historia de la redención de Dios está siendo cumplida. La historia de la redención de Dios está siendo cumplida. En ese tiempo, ¿a dónde estábamos en la historia de la redención? Saúl desobedeció a Dios y Dios ungió a David que fuera rey. Y vemos que aunque Saúl lo estaba intentando matar y él estaba oyendo, todavía tenía 3,000 personas que lo apoyaban. Podemos ver espiritualmente que Dios seguía trabajando en la historia de la redención y quería que su historia de la redención fuera cumplida a través de David.
cuando vemos cómo la vida de David fue una vida de sufrimiento, podemos pensar que de pronto era un gasto de tiempo, una pérdida de tiempo. ¿Por qué después de que Dios lo ungió, tuvo que pasar por tanto sufrimiento y tribulación? Pero esto no fue una pérdida de tiempo. Dios seguía trabajando en la historia de la redención. Él nunca paró de trabajar en la historia de la redención a través de David. No fue una pérdida de tiempo. A través de su sufrimiento, Dios seguía trabajando. ¿Qué más podemos aprender? La fundación del reino de David se estaban estableciendo. Dios nos está mostrando que la historia de la redención seguía fluyendo. David nos muestra que su fundación de su reino estaba siendo establecida con estos 3,000 hombres o estas 3,000 personas, porque estas personas fueron la fundación de su reino. Al aumentar el número de apoyantes de David, su fundación está siendo más firme, está creciendo, está siendo construida el reino, la fundación del reino de David. Aunque él está huyendo, está en desiertos, en cuevas, pero la fundación de su reino estaba siendo establecida y estaba siendo más firme. ¿Qué más? ¿Cuál es la segunda característica de esta segunda etapa del viaje de David, de su tiempo de refugio? Casi todos los lugares donde huyó David en esta segunda etapa eran desiertos. Si excluimos a Keila, vemos que siguen 4 desiertos. El desierto de Sif, el desierto de Mahom, el desierto de Engedi, el desierto de Param. Y aunque Carmel no técnicamente es un desierto, pero sí técnicamente sí lo incluimos como desierto, porque solo quedaba 2 kilómetros de otro desierto. Entonces prácticamente la segunda etapa de David, de su viaje, la mayoría del tiempo fue en desiertos. Él pasó estos 3 años casi siempre en desiertos. ¿Y Dios por qué lo mandó a estos desiertos? Dios, ¿por qué mandó a David a estos desiertos? Número 1, el desierto es el lugar de las pruebas de Dios. Y número 2, el desierto es el lugar del entrenamiento de Dios. El desierto es donde Dios trata con nosotros y es donde nos entrena. El que nos está tratando de enseñar, de entrenar, la humildad. Número 2,
Él quiere que nuestros ojos solo miren a Él. Y número 3, que nosotros solo dependamos de Él. Esto es lo que nos está tratando de enseñar en el desierto. Le está tratando de enseñar esto a David también. ¿Por qué lo mandó al desierto? Porque Dios lo estaba probando y lo estaban entrenando. Cuando un humano está en un desierto, naturalmente se pone más humilde, ¿cierto? Porque está desesperado, no hay nada a su alrededor. Si nosotros vivimos en un desierto por 3 años, no importa lo arrogante que sea un hombre, se va a humillar en esos 3 años, porque ¿qué hay en el desierto? Nada. ¿De qué va a ser orgulloso si no tiene nada de sus posesiones con él? En el desierto, cualquier persona se humilla y mira hacia arriba a Dios. Entonces la segunda etapa de su viaje es cuando Dios lo lleva al desierto. Cuando los israelitas salieron de Egipto y caminaron por 40 años, leamos Deuteronomio capítulo 2. Vamos a ver cómo reaccionaron los israelitas en el desierto. El método del entrenamiento de Dios no ha cambiado. Es el mismo de hace miles de años. Cuando yo llegué a este país, yo pasé por mi desierto. Estuve en un desierto que se llamaba Salisbury, en el estado de Maryland. Y en este lugar solo pude confiar en Dios. No tenía amigos, no sabía para dónde andar porque no conocía el idioma, no conocía a nadie más. Leamos Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Moisés, ¿qué les dice que que se acuerden de todo el camino? Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Dios, ¿por qué mandó a los israelitas que caminaran 40 años en el desierto? Para humillarlos, para que ellos fueran humildes, para probarlos. Ya no estaban en Egipto, donde podían sentirse orgullosos de donde vivían, de sus posesiones, no. Acá dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El desierto es un lugar de prueba, de entrenamiento. David no fue el único personaje de la Biblia quien pasó por este viaje en el desierto, por esas pruebas y entrenamiento. Moisés también. A los 40 años, después de que los egipcios se dieron cuenta de que Moisés había matado a un hombre, él huye al desierto. Y estuvo en el desierto por 40 años. Y esta también fue la voluntad de Dios. Y finalmente a los 80 años Dios llama a Moisés. Un evangelista muy famoso dijo que cuando Moisés estaba en Egipto, el hijo del faraón, por 40 años, él pensaba, yo soy un gran hombre, yo soy el hijo de la princesa. Y él un día pudo haber sido faraón. Me imagino que él era un hombre
orgulloso. Y cuando a los 40 años se dieron cuenta que él había asesinado a alguien, él huye al desierto y pasó 40 años en el desierto, y me imagino que en estos 40 años él empezó a pensar, yo soy nadie. 40 años había pasado, él pensó que era una gran persona, un gran hombre, pero era nada, era nadie, porque en estos 40 años en el desierto, él se volvió un pastor de ovejas. Ya no era el hijo de la princesa, ya no iba a ser faraón. Y fue en este momento cuando él ya se humilló y se dio cuenta que no era tan grande como él pensaba. Fue cuando Dios lo llamó. Dios no va a llamar a una persona orgullosa, porque cuando llama a esa persona va a depender de sus propias fuerzas y entendimiento, y va a caer. Cuando una persona reconoce que no es nadie, Dios llamará a esta persona, porque esta persona solo confiará en Dios. A los 80 años fue cuando Dios llama a Moisés, después de haberlo entrenado por 40 años. Y David pasó por lo mismo. Aún Jesús recibió entrenamiento en el desierto. Apóstolo Pablo también. Después de convertirse al cristianismo, ¿para dónde fue? ¿Para dónde huyó? ¿Usted piensa que inmediatamente empezó a predicar? No. Él fue al desierto. Leamos Gálatas capítulo 1. Gálatas 1, versículo 17. Leamos juntos Gálatas 1:17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Acá dice, él no subió a Jerusalén a ver a los apóstoles, pero fue a Arabia. Pablo, después de haberse arrepentido, no fue a Jerusalén a predicar la palabra, sino fue al desierto de Arabia. Y los que estudian teología dicen que pasó 3 años en el desierto. Después de esos 3 años empezó a predicar. Todos pasaremos por el desierto, donde nos sentimos inútiles, no podemos hacer nada. Pero debemos reconocer que ese es el entrenamiento de Dios. Tenemos que ser pacientes cuando cuando empiece este entrenamiento. No lo vean como una pérdida de tiempo, sino como el entrenamiento, la prueba de Dios, para que nosotros seamos más humildes, para que nosotros aprendamos a confiar solamente en Él. Después de este entrenamiento, Dios nos llamará. Sería excelente si no tuviéramos que pasar por el desierto, por la prueba, ¿cierto? Pero no, hay veces Dios nos pone en situaciones que nos frustran y que nos hacen sufrir, pero debemos ser obedientes. Debemos reconocer que no somos tan grandes como pensábamos, tan inteligentes, sino que Dios es el que nos da nuestros dones y todas nuestras bendiciones, y tenemos que aprender esto en el desierto para que Él nos llame. La tercera característica de la segunda etapa de
su refugio, de su tiempo de refugio, es que hubieron momentos para matar a Saúl. David tuvo 2 oportunidades para matar al rey Saúl. ¿Cuántas oportunidades? 2. Y cuando tiene esas oportunidades en el desierto de En-Gedi. En este desierto David estaba escondido en una cueva. El rey Saúl lo estaba persiguiendo y le dieron ganas de ir al baño y entró a la cueva donde estaba escondido David, y esta fue la primera oportunidad que David tuvo para matar al rey Saúl. La segunda oportunidad ocurrió en el desierto de Zif. La segunda vez que él estuvo en el desierto de Zif. En este desierto había una montaña que se llamaba la montaña de Aquila. Y acá tuvo la segunda oportunidad de matar al rey Saúl. Leamos 1 Samuel. Capítulo 24. De versículo 1 al 4. 1 Samuel 24. Leamos juntos. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de En-Gedi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Cuando dice que Saúl entró a cubrir sus pies, significa que necesitaba dar del cuerpo. Y David tuvo la perfecta oportunidad de matarlo. Ahora leamos 1 Samuel capítulo 26, de versículo 1 al 5. Vinieron los zifeos a Saúl en Gabaa diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David por tanto envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y hay aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que la hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Esta fue la segunda oportunidad que David tuvo para matar a Saúl.
Saúl tenía 3,000 hombres con él para matar a David. Ahora, la primera oportunidad que tuvo David fue en la cueva de En-Gedi. Y la segunda oportunidad fue en el desierto de Sif. Pero ¿cuál fue la conclusión? ¿David lo mató? No, no lo mató. Si David hubiera matado a Saúl, esto hubiera acabado, esto hubiera terminado su sufrimiento. En ese momento, él hubiera matado su peor enemigo. Sus hombres le decían, esta es la oportunidad, Dios ha entregado tu enemigo en tus manos, pero David no lo mató. Y esta es la grandeza de David. En nuestra perspectiva, si nosotros tuviéramos esta oportunidad, ¿haríamos lo mismo? Como dije antes, si David mata a Saúl, se acaba su sufrimiento y empieza gozo, empieza su victoria, empieza finalmente su reino, pero no lo mató. ¿Pero por qué no lo mató? Porque él sabía que no podía matar a alguien que fue ungido por Dios. El rey Saúl, aunque él desobedeció a Dios, él en algún momento fue ungido por Dios. Saúl, leímos hace unas semanas que Saúl mató 80 sumos sacerdotes, ¿cierto? Y él no se sintió culpable, no tuvo remordimiento, pero esta es la diferencia entre él y David. David tuvo 2 oportunidades de matarlo y no lo hizo. ¿Y por qué? Porque él conocía la ley de Dios, que no podía matar a un ungido. Leamos 1 Samuel capítulo 24. Cuando David estaba escondido en la cueva de En-Gedi, solo le cortó la orilla de su manto, del manto de Saúl. Leamos 1 Samuel capítulo 24 versículos 5 al 6. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. David, ¿por qué no mató al rey Saúl si fue una gran oportunidad de terminar con su sufrimiento? Él dijo que no podía, porque él creía sinceramente que no podía matar el ungido de Jehová. Aún en el desierto de Sif, en la segunda oportunidad que él tuvo, no lo mató. Leamos 1 Samuel capítulo 26, versículo 9 al 11. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Una vez más vemos que David no quiso matar al ungido de Jehová. En el versículo 10, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere. Él creía que, sinceramente, que Dios es el que lo debe juzgar. Él no tenía derecho de juzgar a Saúl y terminar con su vida. Saúl, si tuviera esta oportunidad de matar a David, que ya fue ungido, no lo hubiera pensado dos veces, lo hubiera matado. Si mató a todos esos sumos sacerdotes, pero David no.
Si usted siente rencor o odio en su corazón contra una persona, no debe de poner su mano sobre una persona, esa persona si es ungida de Dios. Hay personas que no tienen problema en echar a los pastores y oprimirlos. No les importa que son ungidos por Dios, por Jehová, y esas personas deben arrepentirse. Si su corazón, si usted no quiere a esa persona, si usted no le cae bien a esa persona, necesita orar por ella, por él o por ella. Hablen con su pastor. Oren y hablen con su pastor. Los que oprimen a los hermanos de la iglesia, los pastores, viene juicio sobre esa familia. Y no digo esto solo porque soy pastor. Yo le enseño esto a mis hijos. Si Dios tiene un problema con ese rey, con ese pastor, con ese líder, Dios lo juzgará. La tercera característica de la segunda etapa es que David tuvo dos oportunidades de matar a Saúl y no lo mató. ¿Y por qué? Porque él creía en la palabra de Dios, en la ley de Dios. Si yo estuviera en la posición de David, me imagino que lo hubieran matado inmediatamente. Porque ahí se acaba mi sufrimiento. Pero David no hizo esto. Él es un gran hombre. Lo único que pensamos cuando pensamos en David es su momento de adulterio, ¿cierto? Ese escándalo tan grave. David solo pecó 2 veces en frente de Dios, cuando cometió adulterio y cuando hizo el censo contra la voluntad de Dios. Estos fueron los 2 gran pecados de David. Pero no nos damos cuenta de todos estos momentos donde él honró a Dios. Oremos. Padre Dios, te damos gracias porque a través de las características de los momentos de refugio de David podemos aprender acerca de tu voluntad, tu providencia, tu historia, de la redención. Te damos gracias, Padre. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Empezando este martes vamos a continuar con los servicios de la madrugada, empezando el martes. Cantemos los versos 2 y 3 de este himno y terminaremos con la bendición.
en este momento que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el gran amor de nuestro Padre Dios, el trabajo, inspiración, llenura del Espíritu Santo, al desear ser obedientes a la palabra de Dios sobre los miembros de esta congregación, sobre esta nación, sobre los que no están aquí pero están dando servicio por el internet, esté por siempre y para siempre. Amén.